Abran su Biblia en el capítulo 1 del Génesis y voy a darles rápidamente un bosquejo de las conferencias. Vamos a hablar hoy en la noche, en nuestra primera conferencia, acerca del propósito de la creación del varón principalmente. El propósito de la creación para el varón principalmente. Mañana en la mañana vamos a dedicarlo totalmente a la creación de la mujer, porque cuando en un matrimonio el hombre entiende quién es él y tú descubres tu identidad en el matrimonio, aprendes a tratar a tu esposa. Comienzas a descubrir que es una personalidad, un ser total y diametralmente opuesto a ti. Que no somos iguales ni físicamente, ni mentalmente, ni sentimentalmente. La única afinidad que existe en el matrimonio es en el espíritu. Porque mi esposa es espíritu, yo soy espíritu, con la diferencia que ella está en un cuerpo femenino y yo estoy en un cuerpo masculino. Pero los dos somos espíritus ante los ojos de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a comprender esto, comenzamos a eliminar el autoritarismo y el machismo. Porque el machismo viene derivado precisamente del autoritarismo. Cuando el hombre no comprende cómo es su esposa, ni cómo debe tratarla, ni cuáles son sus necesidades fisiológicas, mentales, emocionales y espirituales, el hombre no sabe cómo tratarla y quiere el hombre tratarla como si fuera un hombre. Entonces, cuando hay esta comprensión, el hombre comienza a sacrificarse y a entender claramente cómo debe tratar a ese ser al cual Dios creó precisamente para ayudarnos a nosotros, como lo vamos a ir descubriendo. La mujer va a entender que ella no es hombre y que al hombre se le dio el liderazgo de la familia, el liderazgo de las instituciones, el liderazgo de los gobiernos, el liderazgo de la iglesia. Al hombre se lo dio Dios. Y esto no significa de ninguna manera que seamos superiores a las mujeres. Simplemente es por cuestión de posición y de autoridad. Como dice el dicho, donde está el mando del capitán, no gobierna el marinero. No puede haber dos presidentes de la república, no puede haber dos directores de escuela, no puede haber dos pastores en una iglesia que tengan la misma autoridad. Tiene que haber siempre una cabeza, como principio del diseño y del orden que Dios estableció en el universo entero. Vamos pues a ver desde el principio la forma en la que Dios creó al hombre y el propósito por el cual Dios creó al ser humano. En el capítulo 1 del Génesis, versículos 26 y 27, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreo en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios crea al hombre como la suprema creación que Él estableció en este planeta. Arriba de los animales, para controlar a los animales, para que los mismos animales y las aves quedaran bajo el gobierno del ser humano. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios, y aquí ya viene el detalle de la creación. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El otro día que tuve un debate con un profesor universitario, me decía: ¿ustedes de los que creen que venimos de una sola pareja? Y le dije: ¿y ustedes de los que creen que venimos de chita? Y pues comenzaron así los estudiantes a reírse en una facultad de Monterrey, y me decía este maestro: bueno, es que, ¿cómo es posible que ustedes crean en la Biblia, que son cuentos, que son...? Y le dije: mire, señor, creo que hay una gran ignorancia de parte de usted, porque la Biblia contiene más evidencias científicas. O sea, me amarré la mano para no usar la teología y le dije: me voy a adentrar en los terrenos de la ciencia y de la física y de la biología para demostrarle a este maestro que la Biblia es más acertada científicamente que la teoría misma de la evolución que se enseña, que no tiene absolutamente ninguna prueba científica más que meras especulaciones, hipótesis y filosofías. El polvo de la tierra contiene aproximadamente 19 elementos químicos: flúor, yodo, sodio, magnesio, azufre, etcétera, etcétera, y tiene 4 gases: nitrógeno, oxígeno, etcétera, y son los 4 gases y los 19 elementos químicos que forman el ser humano. Damas y caballeros, esto fue escrito hace 4.500 años. El Génesis es de los documentos más antiguos que existen
en los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo. Y hace 4.500 años, Dios le revela a Moisés, que es el autor del libro del Génesis, que nos creó físicamente del polvo de la tierra, tal y como la ciencia lo comprueba miles de años después. Dice a continuación que entonces, ya que Dios forma el polvo de la tierra, nuestro cuerpo, Dios hizo esto. Dios infunde dentro del ser humano, no dentro de los changos, no de los leones, no de las jirafas, dentro del ser humano Dios infunde su aliento de vida. Y esta palabra hebrea es Nishav Chayim, que significa alientos. Dios infunde dos clases de vida dentro del ser humano. La vida biológica, donde el ser humano despierta y es consciente de que vive, como decían los filósofos, pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo, luego camino y tengo movilidad y tengo conexión con el universo, y esta fuerza que está dentro de mí y mi vida no proviene de mí, tiene que estar fuera de mí. Yo no me creo a mí mismo, pienso, luego existo, luego vivo, tengo una causa. Esta causa no puede ser nosotros. Ninguno de nosotros escogió nacer, ni tampoco morir. Esta causa trasciende al ser humano, y alguien inteligente, alguien con un inmenso amor, ¿verdad? Como lo vemos en la cruz de Cristo, pudo haber creado al ser humano, y es lo que significa imagen y semejanza. No significa que seamos dioses, simplemente significa lo siguiente: la imagen y la semejanza de Dios dentro del ser humano significa que fuimos creados para la santidad, para buscar la justicia y para buscar la verdad. Adán y Eva eran santos, vivían en la justicia y buscaban la verdad. Cuando el hombre se separa de su creador, en ese momento quedamos totalmente aislados de la fuente y el origen del universo, que es Dios. Y las religiones, simplemente, ¿qué cosas son las religiones? El intento y el esfuerzo del hombre desde hace miles de años, porque traemos la eternidad dentro de nosotros, de alguna manera adorar el sol, la luna, las estrellas. El hombre, como decía Sigmund Freud, el médico vienés psicólogo, es incorregiblemente religioso. No ha existido una civilización, una religión, una cultura, una tribu que no haya adorado a algo o a alguien. Cuando alguien me dice, bueno, yo soy ateo, le digo, tú también eres religioso, porque te adoras a ti mismo. Así que aún los mismos ateos, cuando dicen que no creen en un Dios, ni adoran a ningún Dios, en ese momento se colocan como dioses y creen que ellos pueden gobernar su vida, establecer sus mandamientos y determinar la forma en la que pueden vivir. El hombre es incorregiblemente religioso porque trae dentro el sentido de la justicia, el sentido de la verdad y el sentido de la santidad. Decían que Al Capone, el que pone los discos, ¿verdad? Cada Navidad, el gran gángster de los años 20 y 30 en Chicago, en Navidad se disfrazaba de Santa Claus. Porque el mismo Al Capone, los mismos narcotraficantes, los mismos grandes, el mismo Hitler, ¿verdad? De alguna forma llegaba Navidad y se disfrazaba de Santa Claus y le daba dulce a los niños. Todos, hasta las personas más malas, ansiamos de vez en cuando ser buenos, porque traemos dentro de nosotros el sentido de la santidad. Todos buscamos la verdad. Todos somos filósofos. Tú eres filósofo, yo soy filósofo. Todos tenemos una cosmovisión, un concepto. Unos budistas, otros de Krishna, otros de ateos, otros agnósticos, otros de todo tipo, pero todos estamos buscando la interpretación de por qué vivimos, de dónde vivimos y a dónde nos dirigimos. Este sentimiento de buscar la verdad fue puesto en la imagen de Dios. A los changos no les importa juntarse y adorar al sol. Nunca verás a los conejos tampoco buscando el propósito de su vida, ni a los chimpancés ni a los simios. Solamente esta característica la posee el ser humano. Muy bien. Y en el versículo 15 al 17, que es donde nos vamos a concentrar del capítulo 2 del Génesis, dice la Biblia: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Las primeras dos responsabilidades que Dios le puso al hombre es para que trabajara y cuidara lo que Dios le había asignado. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. Hay 3 preguntas que son las más importantes de la filosofía. Y 3 preguntas que hasta ahorita, con la única exclusividad y con la única excepción de Emmanuel Kant, con Isaac Newton, Blaise Pascal, Louis Pasteur, Maxwell y todos estos grandes científicos que conocían la Biblia y eran cristianos, el mundo de la filosofía está perdido en la respuesta a estas preguntas. ¿De dónde venimos? La ciencia nunca, damas y caballeros, si hay maestros que nos acompañan, la ciencia nunca nos podrá contestar de dónde venimos. Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. La ciencia se basa en la experimentación y en la observación. Aquello que trasciende el campo de la ciencia, el campo del empirismo, de lo que no ves y no alcanzas a percibir con tus 5 sentidos, es limitado. Yo siempre que hablo con un científico ateo le digo, usted es un científico limitado porque tiene solamente un límite. Cuando ya la conciencia, la ciencia no se puede meter en la conciencia del ser humano, no puede investigar la conciencia del ser humano. La ciencia no puede investigar tampoco si hay vida después de la muerte, porque trasciende la observación y trasciende la experimentación. Hay cosas que van mucho más allá donde el cristiano va ganando. Como una vez le dijo Blaise Pascal a un ateo, oiga, usted no cree en Dios, ¿verdad? No, no creo en Dios. Y después de la muerte no creo que haya nada. Y le dijo Blaise Pascal a este ateo, bueno, pues yo creo que después de la muerte, como dijo Jesucristo, después de resucitar, hay vida y hay un juicio para los seres humanos. Y le dijo Blaise Pascal al ateo, mire señor ateo, después de la muerte, si usted tiene razón y no hay nada después de morir, yo no pierdo nada. Pero si realmente mi Señor Jesucristo tenía la razón y Él dijo que era la resurrección y la vida, ¿qué amolada se va a llevar usted? Así que, de cualquier manera, ¿verdad? No perdimos nada. Pero la persona que avienta y apuesta el volado y diciendo, ¿verdad? Pues para mí no existe Dios ni existe la otra vida, lleva muchísimo más probabilidades en la ley matemática de las probabilidades de perder, y esto es una forma racional de poder decir, como dijo el gran ateo Christopher Hitchens, es que las religiones son el veneno absolutamente de la historia. Y sin embargo, pues Shakespeare y Pascal y Newton realmente envenenaron la historia, porque ellos eran cristianos. Bueno, vamos a ver entonces que esta primera pregunta, ¿de dónde venimos?, no tiene respuesta más que en la Biblia. ¿Me escucharon bien? Si tú estudias el Ramayana, los Vedas, el Corán, el Mahajanivana Sutta, el Tripitaka de Buda, los libros de Confucio, en ninguno de los libros sagrados existe la explicación de dónde venimos. En ningún libro sagrado más que en la Biblia. Por eso es el libro más controvertido, más atacado, más burlado, donde los mismos cantantes de rock la arrancan como Marilyn Manson y avientan sangre y lo persiguen, y nunca persiguen el Corán, nunca persiguen el Tripitaka, ni los estudios de los Vedas, ni de los persas. ¿Por qué la Biblia es el objeto de la crítica, de la controversia, del ataque durante miles de años en las películas, en todos lados? Porque la Biblia es el único, escúchenme, el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen que contiene verdades absolutas. Todos los demás libros caen en el relativismo y todos contienen verdades relativas. Tú agarras el libro El origen de las especies de Carlos Darwin y escucha lo que dice. A lo mejor, puede ser, no estoy seguro, chance y, quizás. A esto le llamas un vocabulario científico. El mismo Carlos Darwin, en su libro El origen de las especies, no nos explica cuál es el origen de las especies. A pesar de que se llama el libro El origen de las especies. Bueno, la Biblia entonces nos dice, ¿verdad?, claramente que provenimos de una creación de un Dios. La segunda pregunta que no puede contestar la ciencia es, ¿quiénes somos? Freud trató de meterse en la psique y comenzó a hipnotizar a enfermos de histeria para tratar de inconscientemente, él conscientemente, pasarlos a la mente subconsciente, regresarlos a la conciencia y tratar de curarlos cuando estaban hipnotizados a través de su mente subconsciente. ¿En qué se equivocó el doctor Freud? En que él no conocía que el ser humano no solamente es
mente y cuerpo. La Biblia es el único libro que nos dice que somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Es el único libro que nos dice quiénes somos. Somos seres espirituales. El problema del ser humano no está en la psique. Los problemas mentales como la paranoia, la psicosis, la esquizofrenia, las manías depresivas, etcétera, etcétera, trascienden el tratamiento de los psiquiatras y de los psicólogos. ¿Por qué? Porque un psicólogo y un psiquiatra llegan a un límite donde solamente pueden tratar al paciente esquizofrénico, paranoico, con chochos. No hay otra terapia más que tranquilizantes nerviosos, que tienen que ir aumentando conforme la crisis psicótica vaya aumentando también. El problema va mucho más allá de la mente. El problema del ser humano es espiritual. Y el ser humano jamás podrá curarse a sí mismo, ni entenderse a sí mismo, cuando el mismo Freud a las 2, 3 de la mañana se levantaba gritando, dice su esposa, bañado completamente en sudor, porque él no sabía, decía que tenía apariciones, igual que José Stalin y que Adolfo Hitler. Tenían el mismo problema psicótico, que veían imágenes y veían como fantasmas a las 2, 3 de la mañana, que nosotros sabemos, de acuerdo a la Biblia, que eran criaturas espirituales que Jesús llamó demonios. Además, el ser humano no sabe a dónde va. ¿Cuál es el objeto de vivir? ¿El propósito es hacer dinero en la vida? ¿El propósito es tener muchas mujeres? ¿El propósito es alcanzar algún día y ser poderoso, ser político? Bueno, tenemos el testimonio de cantidad de artistas, que me reservo su nombre, que llegan a la fama, bueno, como Elvis Presley, que ya murió, que tenía 500 mujeres afuera de su casa, ahí en Tennessee, en Memphis, Tennessee, esperando que tuvieran relaciones sexuales con él. Oye, es el sueño de todo hombre, ¿no? Que tengas 4 o 5 mujeres o 20 mujeres que estén esperando ahí más jóvenes que tu esposa. Y Elvis Presley muere con la cabeza dentro de una sopa, con una sobredosis de drogas. Y tenemos el ejemplo de presidentes de la República. Ya fui presidente de la República, ¿y ahora qué? Mi familia la perdí, gané el mundo y fui presidente y fui político y fui gran presidente y llegué a ser gobernador y director de esta escuela y director de esta universidad. Y cuando tú llegas a la cima, el problema es que la cima nos marea y nos echa a perder. El poder enferma y el poder total enferma completamente. Porque el ser humano no fue alcanzado para alcanzar su éxito ni tampoco triunfar sin Dios. Cuando el ser humano, los artistas, los cantantes, los políticos, cualquier tipo de persona alcance la cima, se da cuenta que sigue igual de vacío. De esta agua, le dijo Cristo a la mujer samaritana, volverás a tener sed, pero el agua que yo les doy, dijo Jesús, saltará una fuente de vida eterna dentro de sus corazones. No fuimos creados para ninguna cosa en esta vida. Como decía San Agustín, fuimos creados para Dios y nuestra alma nunca podrá descansar hasta que no hagamos otra vez la paz con Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Vamos a ver entonces que Dios al crearnos nos crea con inteligencia y con fortaleza física. El ser humano es una criatura inteligente, los delfines son inteligentes, los changos son inteligentes, los pericos y las aves son muy inteligentes también. Sin embargo, esta inteligencia que el ser humano tiene es para conocer a Dios. Vuelvo a repetir, no existe ningún animal interesado en decirse, un chango jamás podrá decir qué estoy haciendo aquí en la selva. ¿Y cuál es mi propósito? Ni las tortugas, ni las jirafas, ni ningún animal, por más inteligente o pez que podamos conocer. El ser humano tiene dentro de su alma, por eso las religiones, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que adorar algo, tengo que inclinarme ante algo, algo tiene que trascender este universo, algo tiene que estar más allá. Unos creen en los ovnis, en los extraterrestres, en comunicaciones, en hacer contactos de las galaxias, pero sabemos que no somos, ¿verdad?, solamente nosotros en este mundo. Este sentimiento de la eternidad lo puso Dios en el corazón. El ser humano fue creado con la habilidad de comunicarse con Dios. Los animales no se comunican con Dios. ¿Qué cosa es la oración? Comunicación con Dios. Es maravilloso levantarte en la mañana y, Señor, te doy las gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias porque dependo de ti, gracias porque te he encontrado, gracias porque mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Y comienza tu vida a adquirir propósito y significado porque te vuelves a conectar con la fuente de la energía.
Y no es hasta que tú vuelves a Dios y te conectas con Dios mediante la cruz de Cristo que tu vida puede comenzar a tener propósito y significado. El ser humano fue creado con la capacidad de escoger libremente. Los animales son guiados por sus instintos. Somos agentes morales responsables de nuestras decisiones. No somos animales y las decisiones que tú hagas, para bien o para mal, tienen consecuencias. Y las consecuencias tú las vas a recoger y yo las voy a recoger. Dicen que la madurez se alcanza cuando el ser humano deja de echarle la culpa de su situación a terceras personas. Cuando un ser humano dice, yo soy así porque mi mamá era una prostituta, o yo soy así porque es lo que la psicología trata de enfocar. Es que esa Lee Harvey Oswald, el que asesinó al presidente Kennedy, fue huérfano, estuvo en 2 orfanatorios, estuvo en 3 casas, etcétera, etcétera. Y ahora los psicólogos tratan de hacer una víctima de un asesino y tratar de atribuir a su medio ambiente la razón por la cual este hombre se convierte en un asesino. Entonces, ahora la psicología está tratando de victimizar a los criminales. Y de ahí el extremo también de los derechos humanos. Los derechos humanos son muy buenos, pero ahora los derechos humanos les dan tantos derechos a los criminales que ya están hasta impidiendo que los toquen. ¿Por qué? Porque se les debe respetar y desgraciadamente hay un momento en el que no se puede usar más que la fuerza para poder impedir un ataque terrorista, por ejemplo. Entonces el ser humano es una persona, un ser que tiene la libertad de escoger y hacer decisiones y responsable de sus decisiones. El día que tú llegues y digas, yo soy responsable de lo que he hecho en mi vida. Yo soy responsable de ser una criatura ahorita borracha, parrandera, jugador, o amargado, o ateo, o agnóstico. No le echo la culpa a mi papá que era ateo, ahora yo soy libre de escoger. Si mi papá era ateo, no tengo yo por qué haber seguido los pasos de mi papá. Si mi mamá fue prostituta, tú no tienes por qué haber seguido el camino de tu mamá. Si tu papá fue narcotraficante, tú no tienes por qué haber seguido el camino de tu papá. Como el famoso Pablo Escobar, el más grande narcotraficante de Colombia. Su hijo dijo, yo no escojo seguir a mi padre. Mi padre fue un fracaso. Ahora es arquitecto en la Argentina. El hijo, el más grande narcotraficante del siglo XX. Entonces nosotros somos libres para escoger lo que nosotros queramos hacer. No le digas, mi esposa es la culpable de que yo no sea santo ni me consagre. Si yo tuviera otro hombre que se pareciera al pastor o a San Nicolás, yo podría ser otra mujer que podría. Y siempre estamos, si yo pudiera, si yo alcanzara, sí. ¿Sabes una cosa? Esto te está limitando. Tú acepta lo que eres en este momento y las condiciones en las que tú te encuentras es porque tú has escogido estar donde te encuentras. Mi esposa, ni mi padre, ni mis hijos, ni mi ascendencia, ni mi herencia puedo culpar de ser yo como soy. Yo soy como soy porque he escogido hasta este momento, noviembre del siglo XXI, ser lo que yo soy. Entonces tenemos que entender eso. La responsabilidad nos da la madurez. No hay persona más inmadura que siempre. Es que mi esposo, es que mi mamá, es que mis papás no los conociste, es que los hijos que tengo, no le eche la culpa a nadie. Tú con Dios puedes ser feliz. Y no necesitas en tu felicidad a nadie más que a Dios. Cuando dice la Biblia, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, una vez una persona me dijo, qué Dios tan egoísta. No más quiere él. Yo le contesté, detrás de cada mandamiento de Dios se encuentra la sabiduría de Dios. A ver, explíqueme, contestó, y le dije, cuando Dios dice, ámenme con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, desde tu perspectiva limitada, lo calificas de egoísta. Pero la razón sabia que se encuentra detrás de este mandamiento es la siguiente. A mi esposa la puedo amar, pero se va a morir algún día. A mis hijos los amamos, pero nuestros hijos los tenemos que perder. Todos nuestros seres queridos a nuestro alrededor algún día tienen que morirse. O nos morimos nosotros primero, o ellos se mueren primero. Si todo mi afecto está en mi esposa, hay personas que hasta se mueren o se suicidan porque perdieron a su esposa o perdieron a su esposo, porque él era la razón de su existencia. Un millonario como ahora en septiembre que cayó la bolsa a 777 puntos, más de 45 billonarios se suicidaron en el mundo, porque su Dios era el dinero, otro su Dios es su esposo, otros son sus hijos. Pero cuando no tenemos nadie en este mundo donde tenemos colocado nuestro corazón, se muere mi esposa, ¿quién me ayuda a seguir viviendo? Dios, si lo amo con todo mi corazón.
¿Por qué me sostengo? Porque lo amaba yo más a él que a mi esposa. Amaba más a Dios que a mis hijos. Y cuando Dios ve que lo amamos a él más que cualquier otra cosa, cuando perdemos las cosas terrenales, tenemos la fuerza para seguir viviendo para él. Esta es la razón por la cual Dios nos da todo lo que nos da. Tenemos que entender que Él es el origen de nuestra fuerza, de nuestro sostén, de nuestra seguridad, de nuestra esperanza. Y mi esposa no te va a hacer feliz, ni mi esposo va a ser feliz. No pongas tus ojos en nadie para ser feliz, por el amor de Dios, Virgen de la Macarena. No digas, no vuelvas a decir, si tuviera otra esposa sería mejor, si tuviera otro esposo sería mejor. Si tu esposa no coopera, tú sigue amando a Dios, tú sigue dirigiéndote hacia adelante, tú sigue sirviendo a Dios con todo tu corazón, porque tu esposa no es la causa de tu felicidad, es Dios. Es Dios la fuente y Él quiere que nosotros aprendamos de esto. ¿Se acuerdan del ejemplo de un niño que estaba cojo? Estaba totalmente cojo de las dos piernitas y caminaba con muletas. Y comienza a subir una montaña el niño y el papá que lo quería, lo comienza a seguir. Y entonces unos niños malos le tiran una muleta al niño y se queda el niño así con una muleta balanceando y llegan otros niños y le tiran las dos muletas y cuando el niño está a punto de caerse sobre la montaña, grita, ¡papá, sálvame! Y en eso llega el papá corriendo y lo rescata para que el niño no se despeñe. ¿Cuáles son tus muletas para caminar en la vida? ¿El dinero? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? Dios nos va a quitar las muletas para que cuando ya no tengamos en lo que aquello que creíamos, que confiábamos, el dinero o la esposa o la familia o los hijos, aprendamos a depender solamente de Él. Y tarde o temprano, la disciplina que estamos llevando, las adversidades que enfrentamos, los problemas que vienen en nuestras vidas, tienen como propósito quitarnos las muletas. Tal vez alguna persona aquí esté enferma, esa enfermedad te va a acercar a Dios o te aleja de Dios. Alguna persona a lo mejor aquí estaba divorciando, ese problema que tú tienes como matrimonio, ¿por qué crees que permite ese problema como matrimonio? Para que te acerques a Dios. Y para que ahí puedas tú entender, oh Dios, tú eres el único que puedes salvar mi matrimonio. No mi abogado, no la doctora Corazón, ni Walter Mercado. El ser humano fue creado también con impulsos y con necesidades. El ser humano tiene el impulso, la necesidad de comer, de dormir, de beber y de tener relaciones sexuales. Son impulsos normales, pero a diferencia de los animales, que son guiados por instintos, un caballo, yo me acuerdo cuando vivía en el rancho, me encantaba la charrería mía hace muchos años, y andaba en un caballo que era garañón, y cuando un caballo ve a una yegua, y el caballo es garañón, y la yegua está en brama, no importa qué tan educado era mi caballo, lo tenía montando 4 o 5 años, sabía que me quería mi caballo, en el momento en que los instintos del caballo entraban, se aventaba para atrás, 2 veces se aventó contra la cerca, casi me mata para irse por la yegua. Un toro en brama, ponle una cinta con picos y ponle lo que tú quieras, se avienta tras la vaca, ¿verdad? Porque son guiados por instintos. ¿Somos nosotros igual que los animales e igual que los toros? De ninguna manera. Tenemos impulsos sexuales, impulsos para comer, impulsos para beber, pero tenemos un libre albedrío y Dios nos dio el poder de controlar nuestros impulsos. La comida es linda y es maravilloso comer, pero ¿qué pasa cuando comes de más? Comienzas a engordar, hipertensión, colesterol, triglicéridos altos, etcétera, etcétera, porque estás abusando las leyes que Dios nos dio en su Biblia. Dios me dice, no vengas y me pides que te sane cuando tú eres responsable de los alimentos que tú comes. Cuando vayas al restaurante, tú sabes muy bien, esto puedo comer, esto no puedo comer. Ponle cuchillo a tu garganta. No eres un animal, no eres una persona guiada por instintos. El azúcar no me conviene, las grasas no me convienen, voy a dedicarme a ensaladas, frutas, voy a tomar mucha agua, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Igual con dormir, ¿verdad? 8 horas es normal para dormir. Los viejitos ya duermen 5 horas, 6 horas. Pero una persona que duerma menos de 8 horas se enferma del sistema nervioso. Está probado también médicamente. Y también Dios nos dio los impulsos sexuales. De acuerdo a la Biblia, el sexo no puede ser usado
más que dentro de la dimensión del matrimonio. El sexo, de acuerdo a Dios, el psiquiatra no inventó el sexo, ni la doctora Corazón. No le pidas consejo a ningún sexólogo. Ellos no inventaron el sexo, lo inventó Dios. Y la Biblia nos dice claramente la razón por la cual Dios creó el sexo. Solamente dentro del matrimonio puede ser usado el sexo para ser responsable. Antes del matrimonio, mujeres embarazadas, madres solteras, vergüenza, humillación de las mujeres, hombres que pierden su responsabilidad y embarazan a 3 o 4, y niños regados por todos lados. Las consecuencias, sin meternos en el terreno moral, socialmente, son muy graves, usando el sexo antes del matrimonio. Dios nos dice que el sexo es usado entre un hombre y una mujer. Y la institución más importante que Dios estableció en el mundo fue el matrimonio. La familia la forman las naciones. Todas las naciones están formadas por familias. Napoleón Bonaparte, cuando fue coronado, rey de Francia, dijo: denme grandes familias en Francia y yo haré de Francia la mejor nación de Europa. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo que conforma una nación. Cuando la familia comienza a desintegrarse, no es la economía, no es la política, no es el PRD, no es el PRI, no es el PAN. Somos las familias las culpables de la desintegración de nuestra nación. De ahí la importancia que tenemos de estos seminarios de comenzar a salvar el mayor número de familias posibles. Entonces, el sexo fue usado para un hombre y una mujer, no para un hombre con un hombre. Esto la Biblia le llama perversión. Y si alguien tiene atracción por un hombre y se cree mujer, le digo: vete al espejo y bájate los chones. Y que el espejo te diga si eres hombre o si eres mujer. Y si el espejo te dice eres hombre y aquí te dice que no, que eres mujer, traes un tornillo suelto. Estás mal absolutamente de tu cabeza. Eso la Biblia le llama perversión. Mujer con mujer es perversión, hombre con hombre es perversión. Dios prohíbe las relaciones homosexuales. Pero no vamos a hablar tanto del sexo ahorita, pero es importante que consideremos esta área de nuestra vida espiritual. Veamos ahora, a continuación, la razón de nuestra existencia principalmente, porque es la que Dios quiere que nosotros podamos entender. Dice nuestro estudio en Génesis 2, que cuando Dios crea al hombre, antes de pecar, Génesis 2:15, lo coloca en un lugar perfecto, idóneo, ideal, que se llamó el huerto del Edén. La palabra Edén en el hebreo significa paraíso, o significa también lugar de descanso. Es la misma palabra hebrea, Edén, así se pronuncia en hebreo también. Y este lugar perfecto, este nuevamente perfecto, donde el hombre no tenía ninguna excusa para abandonar a Dios, ahí comenzó el hombre a crecer en un ambiente de santidad. Una planta para crecer necesita tierra, aire, agua y sol. Es el medio ambiente perfecto para que crezca un arbolito o una planta. ¿Y cuál es el medio ambiente donde yo puedo crecer sano, emocionalmente estable, con seguridad en mi vida, sin temores, sin amarguras, sin vicisitudes, sin rencores hacia nadie, sin desconfianza ante la vida? ¿Cuál es el mejor ambiente donde un ser humano puede crecer? La Biblia sí dice que se llama la santidad. Solamente siendo santos podemos crecer felices. Porque mientras más santo seas, más feliz, más seguro de ti mismo, con más objetividad ves la vida. Mientras más pecas y mientras más violas los mandamientos que Dios te dio para tu beneficio, más miserable se vuelve tu vida. Porque no fuimos creados para vivir en el pecado. Fuimos creados para vivir para Dios
y dice Dios, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Es interesante, aquí en Génesis, que Dios le diga a Adán que en el huerto tenía que labrarlo y tenía que guardarlo. Esta palabra shamar en el hebreo, que se tradujo guardar en el castellano, significa vigilar. Y podemos preguntarnos en este momento para profundizar, Adán y Eva, creados en un ambiente perfecto, ¿qué tenían que cuidar? ¿Que había ladrones? ¿Que había algo que amenazaba la estancia de ellos dentro del huerto del Edén? Y la Biblia dice claramente que antes de que el ser humano fuera colocado en el ambiente perfecto, millones de años antes fue creado un querubín llamado Lucifer. Y la palabra Lucifer, gelial en el hebreo, significa el que brilla o el que resplandece. Lucifer es la criatura más perfecta que Dios creó de acuerdo a Ezequiel capítulo 28. Más perfecto que los ángeles, que los querubines, que los serafines. La obra maestra de Dios fue Lucifer. Era tan bello y tan hermoso, como me dijo una vez una persona, ¿por qué creó Dios al diablo? Y la respuesta es, Dios no creó al diablo, Dios creó a Lucifer, y Lucifer se hizo diablo. Porque Dios creó a una criatura perfecta con las mismas características que te creó a ti y me creó a mí, con la facultad de escoger, amarlo, servirlo y adorarlo libremente. Si Dios hubiera creado, como dijo San Agustín, Dios pudo haber tenido tres opciones al crear el universo. Número uno, no crear nada, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no creamos nada. La segunda opción, crear un mundo donde no hubiera pecado. Y la tercera opción, crear un universo donde permitiera a Dios la entrada del mal a sus criaturas. Si tú fueras Dios, ¿cuál hubieras escogido? Si me contestas no haber creado nada, ¿sabes una cosa? Esa es una perspectiva irracional filosófica, porque tú no puedes saber si la nada es mejor que lo algo. Número dos, si me dices, yo hubiera creado mejor un universo donde no hubiera puras palomitas de maíz y coca de dieta, y felices, nunca pecado y nada, hubiera sido un mundo de robots, programados sin tener la capacidad ni la habilidad de escoger entre un camino y el otro camino. Dios en su infinita sabiduría, dice la Biblia, escogió la tercera opción. Voy a crear un universo, pero voy a crear criaturas con la capacidad de pecar y de no pecar. Adán tenía la capacidad de pecar y de no pecar. Si Adán comía del fruto del mal, en ese momento el mal Adán no lo conocía. Pero en el momento en que Adán escogió participar del fruto del mal, en ese momento conoció el bien y conoció el mal. Y de ahí en adelante, el hombre comenzó a escoger el mal. A un niño que nace de 2 o 3 años de nacido, tú no le enseñas a portarse mal. Un niño de 2 o 3 años de nacido, agarra el espagueti y te avienta. Y llega la Navidad y le das a Pepito y a Juanito sus juguetes de 3 o 4 años de edad, y esto cualquier psicólogo te lo puede decir. ¿Por qué el niño de 3 años dice, ese es mío? Y ya tiene su juguete de Navidad, como quiere el juguete de su hermanito, y el otro quiere el otro juguete del otro. ¿De dónde viene este sentimiento de envidia, de egoísmo del ser humano desde chamaquitos? Con la única diferencia, que son inocentes de su pecado. Pero les enseñamos a portarse bien a los seres humanos desde niños, porque el mal lo traemos arraigado como una maldición genética espiritual desde nuestro nacimiento. Entonces, cuando Dios crea al ser humano, lo crea con la necesidad de que el ser humano pueda escoger libremente entre el bien y entre el mal. Y el ser humano, de acuerdo a la Biblia, escogió el camino del mal. Ahora bien, si no hubiéramos conocido el mal, ¿cómo podemos conocer la santidad? Si no conocemos el mal, ¿cómo podemos conocer la misericordia? Si no conocemos el mal, ¿cómo podemos conocer la compasión? Si no podemos conocer el mal, ¿cómo podemos conocer el amor verdadero? Entonces, Dios en su sabiduría permite la entrada del mal en el universo, y la respuesta a la entrada del mal al universo es la siguiente, los que la quieran apuntar. Dios permite el mal en el universo, arriesgándose de que sus criaturas
se rebelen contra Él. La razón de la existencia del mal es el abuso de la libertad de la criatura. Otra vez, la razón de la existencia de la maldad es el abuso de la libertad de las criaturas. Cuando nosotros abusamos de esa libertad que Dios nos dio, la convertimos en libertinaje. Déjenme explicarles más razonablemente. Un juez le dice a un delincuente: pitirijas, chijas, cuijas, eres libre, cumpliste tus 10 años, eres libre para incorporarte a la sociedad. Y el delincuente sale del juzgado: ahora soy libre. Espérame, le dice el juez, ven para acá, pitirijas. Quiero que entiendas bien, eres libre, pero no para hacer lo que te da la gana. Eres libre para portarte bien. Porque si tú te aprovechas de la libertad que el juzgado y la autoridad te está otorgando, se llama libertinaje. Entonces, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Entonces, una cosa es que seamos libres, pero otra cosa es que creamos que la libertad nos da el derecho a hacer lo que nos da la gana. No porque estamos totalmente controlados por leyes morales. Así como hay leyes que controlan el universo, como la gravedad, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas nucleares, el ser humano está gobernado por leyes morales. Y estas leyes morales no las hace ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ninguna institución, las da Dios. Si Dios no nos dijera la diferencia entre el bien y entre el mal, imagínense los nazis en 1945, en el 47, en el juicio de Nuremberg, en Alemania, cuando juzgaron a los generales nazis. Un general le contestó a uno de los jueces: es que nosotros matamos a más de 6 millones de judíos simplemente porque obedecíamos órdenes. El juez le contestó: bueno, su sentido de la moral y su conciencia, ¿qué le decían? ¿O usted era un robot que obedecía ciegamente? ¿O como los soldados en Vietnam? En Vietnam llegaron los soldados y comenzaron a matar civiles. Y cuando los trajeron a la corte marcial en Estados Unidos, los jueces no les perdonaron eso. Les dijeron: ustedes sabían que no debían matar a los civiles. Es que el sargento me obligó. Es que aunque el sargento te obligara, tú tienes una conciencia que no debes de matar civiles en una guerra. Y fueron condenados a 25 años de prisión en la guerra de Vietnam los soldados que aprovecharon de la libertad y de la milicia que les habían otorgado. Entonces tenemos que entender eso. Somos libres, pero para hacer el bien. No somos libres para hacer el mal. Cuando tú le dices a tu esposo: vete allá con tus amigos, él se va en libertad para portarse bien. Tu esposa se va con sus amigas con libertad para portarse bien. Todos tenemos la libertad para hacer lo bueno, nunca para hacer lo malo. Y en final, nosotros vemos que Dios crea al ser humano con el propósito y sentido para que él pudiera vivir su vida con un propósito. Si tú no tienes un propósito para vivir, si tu matrimonio no tiene una dirección hacia dónde dirigirse, va a determinar la filosofía con la que vas a vivir. En otras palabras, si yo te pregunto ahora, ¿cuál es tu propósito para vivir? Ponte a pensar: ¿hacer dinero? ¿Llegar a ser famoso? ¿Vivir solamente como los animales? ¿Comer como burro? ¿Dormir como toro y trabajar como caballo? Y pasan 50 años de tu vida y hiciste una fábrica, ¿ok? Llegaste a ser director de tal institución, llegaste a ser políticamente un presidente, bueno, ¿y qué, verdad? Alcanzaste el éxito, esa es la razón de tu existencia. Repito, cuando llegues ahí a alcanzar los logros que tú piensas que son el propósito de tu vida, es cuando más vacío te vas a sentir. Porque no fuimos creados para encontrar satisfacción en esta vida con nada de lo que está alrededor. Es bueno trabajar, es bueno estudiar, pero no es el principal propósito. El principal propósito por el cual fuimos creados fue para conocer a Dios. Dice Juan,
17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan. Dios quiere tener una relación personal contigo. La religión es cumplir el domingo con una institución y con ciertos ritos y ceremonias. Es una persona religiosa y de lunes a sábado portarte como el anticristo. Y la diferencia entre el cristianismo y las religiones es que el cristianismo no son reglas, no son dogmas, no son ceremonias, no son liturgias. El cristianismo es una relación orgánica, viva y dinámica con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo. Y Él resucitó y está ahorita vivo aquí en medio de nosotros, en el mundo invisible que estamos rodeados de ángeles, y Él quiere entrar a tu vida, Jesucristo quiere entrar a tu vida. Y cuando tú recibes a Jesucristo en tu vida, descubres la razón y el propósito por el cual vives. Número 2, descubres tu identidad. Mientras tú no sepas quién eres, ni de dónde vienes, ni a dónde te diriges, jamás podrá tu vida tener propósito ni sentido. Fue lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? La mujer samaritana en Juan capítulo 4 era una chulis de aquellas que ya sabrás. Se acerca a Cristo la mujer samaritana y era una mujer que tenía 4 maridos o había estado casada con 4 maridos. Era una mujer muy inmoral. No sabemos si ella tuvo la culpa de los divorcios, no, pero llevaba 4 maridos. Y con el que vivía era su amante, no se había casado. Y Cristo no la condena, Cristo no la juzga, Cristo no le pone el dedo. Simplemente se acerca y la mujer, aparte de ser tan inmoral, era bien religiosa. Qué increíble, ¿verdad? El domingo Jesucito mío se echaba la persinada y se iba a prostituirse durante la semana. O vivir en fornicación con alguien que no era su esposo. Cristo no la condena y Cristo le dice, mujer, si tú conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua de la vida. Porque de esa agua, tú andas buscando en los hombres la respuesta, el propósito de tu vida. Andas buscando en el sexo la respuesta de tu vida. Andas buscando en la felicidad del mundo, pero vas a volver a tener sed. Pero el agua que yo te doy, le dijo Jesús, será una fuente que salte dentro de ti para vida eterna. Y así te dice Dios en esta noche a ti también. Tú has buscado en los budistas, en los Himalayas, en los gurús, en las filosofías, en el Hare Krishna, en el agnosticismo, en el marxismo, en el comunismo, en el PRI, en el PRD, en el PAN, etcétera, etcétera. Por todos lados estás buscando que algún Mesías cambie la situación y sabes una cosa, ningún partido político, ningún hombre, no hay un solo Mesías más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que puede cambiar nuestro país, cambiar tu familia, cambiar tus hijos, cambiarte a ti como persona. Si tú en esta noche le reconoces como tu Señor y como tu Salvador. Y finalmente, terminamos en esta noche con estos pensamientos para que podamos reflexionar. La gran prueba te ha llegado a ti en esta noche. Tú has escuchado en esta noche que no somos el resultado de una selección natural. No venimos de los animales. Tenemos un propósito y una dignidad mucho más grande que la de los animales, que la Biblia nos da. Somos hijos e hijas de Dios. Somos criaturas de Dios creados a su imagen y semejanza. Y tú tienes en esta noche que tomar una decisión. Tú tienes que entender que tu matrimonio necesita propósito y significado. Y mientras nosotros como varones, los hombres, porque en esta noche principalmente le hablo al hombre, no entendamos que somos los responsables de la dirección de nuestra casa, del sacerdocio en nuestra casa, de la educación de nuestros hijos, bíblica y teológica y espiritualmente. Somos los responsables. Si hay robos en mi casa, yo soy el responsable. Si mi hijo se vuelve marihuano, yo soy el responsable. Si mis hijos le gritan a mi esposa enfrente de mí y yo no intervengo, yo soy el responsable. Porque Dios puso al varón como cabeza de su casa, para darle toda la responsabilidad del sostén y la dirección de su barco. El varón lleva el timón del barco de acuerdo a la Biblia. Y la mujer viene a su lado para empujarlo, para animarlo, para echarle porras, alabío, alabao, alabío, bomba, mi gordo, ra, ra, ra. Como lo vamos a ver mañana. Esa es la función de la mujer, ¿verdad? Ser nuestra ayuda idónea. Y no, ¿verdad? No, mi mamá me dijo que no me casara contigo, eres un bueno para nada. Y los huevos no los hace ni siquiera como mi mamá los hacía.
Y cuando la mujer comienza como una gotera, en lugar de empujar al marido y sabiamente poder animarlo para que siga adelante, no entendiendo la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros, la mujer necia derriba con sus manos su casa. Por eso la responsabilidad de los dos es muy grande, pero es más grande la de los hombres. Y tú en esta noche tienes la decisión y la oportunidad y la libertad de salir por esa puerta igual que entraste. Y de irte y regresarte a México, a Acapulco, donde tú vienes, igual que tú entraste. Pero en estos días Dios te va a hablar a través de su palabra. Y va a penetrar como las fibras más íntimas de tu alma, para que tú entiendas que el propósito por el cual vives es mucho más grande que el que tú habías considerado hasta esta noche. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un propósito y un sentido para vivir. Y eres tú. Nos creaste a tu imagen y semejanza, y fuera de ti, nuestra vida carece de significado, carece de identidad, carece de propósito y de dirección. Gracias, Señor, porque no vamos a encontrar dentro de nosotros, ni dentro de ningún ser humano, la razón de nuestra existencia más que en ti. No busquemos en los hombres, ni en los filósofos, ni en los sabios de esta vida, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde nos dirigimos, porque solamente nos van a contestar filosóficamente, hipotéticamente nos van a contestar teóricamente. Tú nos das verdades absolutas y nos dices que nos creaste para ti, para que te descubriéramos que eres real y que después de esta vida vamos a seguir viviendo. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa de Jehová moraremos largos días. Enjugarán nuestras lágrimas después de esta vida. Ya no habrá dolor, ni muerte, ni enfermedades. Y todo lo que hemos sufrido en este mundo no es comparable con la gloria que nosotros se va a manifestar. Y aquel día podremos decir, valió la pena haber confiado en el Hijo de Dios. En aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Padre, te damos gracias por el privilegio, el tiempo que nos estás dando aquí en Acapulco en estos 2 días, 3 con las 4 conferencias que vamos a recibir, de pensar más profundamente en lo que más importa en la vida, que eres tú, Señor. Este tiempo es para reorganizar nuestras vidas y nuestro matrimonio, considerar qué importante es el matrimonio para nuestros hijos y fortalecernos en tu fe y en tu palabra, porque es lo único que nos puede sostener en este mundo donde estamos rodeados de tantas tinieblas, de tanta confusión, porque el mundo no te conoce. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén.